Aquí está el primer paso para poder hacer el escalamiento de unidades de ingeniería dadas por el controlador a unidades físicas de la variable controlada. Primero hacemos el escalamiento de la entrada analógica, que es, relacionar lo que es el nivel, en este caso, pero puede ser temperatura, flujo. En este caso estamos midiendo en litros, de 0 a 800 litros es el rango. Y tenemos el sensor, transmisor más bien, que nos arrojará las medidas típicas de 4 a 20 miliamperes. Y podemos relacionarlo con la siguiente recta. Eh, Podemos ver que para 0 litros nuestro valor mínimo será de 4 miliamperes y para el máximo 800 será 20 miliamperes. Entonces podemos ver que en el valor mínimo no es 0, 0 y 0, no es 0 y 0, sino que es 0 y 4, por lo que no podemos relacionarlo con una regla de 3 simple. Entonces ahí es donde ocupamos la ecuación de la recta para poder relacionar y encontrar cada uno de estos puntos, encontrar correctamente el valor. Sabemos que la ecuación de la recta es igual a y igual a mx más b, donde m es la pendiente, que es el cambio en y con respecto a x. Es decir, el valor máximo de y menos el valor mínimo, entre el valor de x máximo y el valor mínimo en x. ¿Okay? Y b es el punto donde corta el eje y, es decir, b podríamos decir que es el punto donde x es 0 y y va a ser el valor por donde corta x. En este caso el valor es 4, dependería ya bien porque sabemos que en los transmisores tenemos dos formas. Tenemos que b puede ser que tenemos las siguientes salidas del transmisor. Tenemos la primera opción, que es de 4 miliamperes a 20 miliamperes, o de 0 volts a 10 volts. Entonces aquí este podría ser B, o B podría ser este. Por lo tanto, ahora vamos a definir lo que son las, por ejemplo aquí, nivel, vamos a definir el nivel como CB y al sensor como T de CB. Es decir, CB es la variable controlada y T de CB es el, ¿cómo podría ser? El valor del transmisor de la CB para cortar. Es cosa esta cosa, ¿verdad? Sí, es cosa. Entonces, definiendo esto, podemos hacer lo siguiente. Podemos definir las siguientes variables. Tenemos aquí diferentes puntos a considerar. Entonces, definiremos lo siguiente. Para el caso del transmisor, perdón, de la variable controlada, la CB, tenemos un valor mínimo y un valor máximo. Entonces, podemos decir que hay una CB mínima, una CB y un bajo máxima, CB máxima. Aparte tenemos también una TCB mínima y una TCB máxima. ¿Sí? Esta sería la CB mínima. Esta sería la CB máxima. T. Aquí sería la TCB mínima y la TCB máxima. ¿Okay? Teniendo estos valores, podemos decir definir la pendiente como ya tenemos dos puntos, un punto máximo y un punto mínimo. Podemos utilizar esos puntos. Entonces tendremos que, en el caso de la Y, en el eje Y tenemos las variables del transmisor, o sea, variables TCB. Entonces, por lo tanto, la TCB máxima menos la TCB mínima menos, entre la CB máxima menos la CB mínima. Entonces, todo esto es la definición, todo esto es relacionado.
todo lo hago relacionado, no es que utilicemos estos términos en instrumentación, no me lo sé bien, así que lo estoy haciendo así, tal cual, como puedo, de tal forma de tener una idea clara, para no complicarme tanto. Y tenemos que B, y por tanto B podríamos decir que es la CB mínima. Ah, no, perdón, sería la TCB mínima. TCB mínima. Sí, ¿por qué? Esto es el transmisor, y la señal transmisora la definimos como TCB, entonces la TCB mínima, o sea, la mínima Y que tenemos. Así, de esta forma podemos simplificar la ecuación, podemos sustituir la ecuación de la siguiente forma. Para eso tendremos que definir otras variables extra. En este caso, aquí lo que nos interesa saber es el valor que nos va a dar el transmisor en cierto punto, bueno, correspondiente al valor de nivel que se esté midiendo. Por lo tanto, podemos definir las siguientes como la CB act, que sería la CB actual, y la TCB act, el valor del transmisor actual correspondiente al valor real actual, por así decirlo. Entonces podemos relacionar que para un valor en X que vendría a ser una CB actual corresponderá a una TCB actual. ¿Ok? Una TCB. Bien, entonces, ¿y cómo se hace esto? Pues, la relación de TCB actual corresponde al eje Y, o sea, el eje Y, o sea que queremos sacar Y con respecto a un valor actual en X, que vendría a ser dado por esta variable X. Entonces tenemos todos los datos, podemos entonces ya definir nuestra fórmula de resolución para el primer escalamiento, que es queremos saber el valor del transmisor de la variable controlada actual es igual a M por X, pero M ya lo definimos, aquí está arriba, es TCB máxima menos TCB mínima entre CB máxima menos CB mínima, que sigue X, pero X va a ser el valor de la CB real actual, entonces lo definimos como CB act, entonces esto va a ser por CB act y más B, pero B podemos decir que es más el valor mínimo del transmisor, entonces es TBC mínima. Así concluimos que tenemos la siguiente fórmula para convertir de variable física de litros a miliamperes. Esto también se puede definir para temperatura, para presión, para flujo. El chiste es nomás relacionar los valores mínimos y máximos. Vamos a tener un valor mínimo y máximo. Por lo tanto, esta es la fórmula final que se va a usar para eso. Y para esto podemos hacer el siguiente, podemos ver que para 480, podemos hacer un ejemplo. Si queremos saber el valor actual del transmisor, entonces TCB, queremos saberlo, aplicamos la siguiente fórmula. Tenemos TCB máxima, el valor del transmisor máximo es 20 mA, menos TCB mínima, que sería 4 mA, el valor del transmisor, y los valores de la variable física, los máximos y los mínimos, en este caso es 800 litros, menos 0 litros, que es lo mínimo, en nuestra medida, por la CB actual, en este caso va a tener un gráfico, aquí rápido, resultado rápido, 480 litros, multiplicado, lo pongo entre paréntesis para identificar que está multiplicando, que no lo pongo para que se vea bien, pero pues esto podría decirse que va así, y más la TCB mínima, que es 4 mA. Por lo tanto, pero aquí me faltó que estos son litros, ¿verdad? La CB actual, la variable física controlada. Por lo tanto, podemos ver que litros, litros se van y quedan miliamperes. De tal forma que esto nos queda como 16 miliamperes entre 800 por 480 más 4 miliamperes. Y la lectura se va a sumar miliamperes, que nos va a dar miliamperes. Por lo tanto, esto es igual, que podemos verlo, 13.6, pero ahora podemos hacer la suma. Teníamos que 16 entre 800 por 480 más 4 son 13.6 miliamperes. Como tal podemos ver, se relaciona bien. Y así con cualquier valor que nos dé todo esto, vamos a obtener la salida del transmisor correspondiente. Ahora tenemos la siguiente situación, que es el escalamiento ahora en forma de que tenemos una relación de miliamperes
miliamperes con respecto a unidades de ingeniería. En este caso son cuentas, y estos valores se consiguen del manual del controlador, que corresponde a que dependiendo la entrada del transmisor, te va a dar cierta cuenta en unidades de ingeniería establecido por el controlador que estés usando. Para eso nos vamos al manual del controlador y podemos ver que nos va a dar una tabla similar a esta, donde tenemos diferentes rangos de entrada por parte del transmisor, depende de la marca, el modelo, lo que nos va a dar. Y nosotros configuramos esa tarjeta en el programa, eh, configurando cuál es el sistema que usa. En este caso nosotros estamos relacionándolo 4 a 20 mAh, y por lo tanto nos aparece una especificación de fuera de rango por si queremos hacer aplicaciones específicas. Pero a nosotros nos interesa solo el valor a 20 mAh y el valor a 4 mAh. Y viéndolo acá tenemos que nos interesan las unidades de ingeniería, es la que se usa normalmente. Podemos usar otras, pero para casos de diferentes aplicaciones. En este caso solo queremos escalar, usamos unidades de ingeniería. Entonces, tenemos que para 20 mAh van a ser 20.000 cuentas, y para 4 mAh son 4.000. Ese es el valor que usa. Ahora nosotros vamos a usar un valor, nosotros con esta gráfica estamos usando un escalamiento donde las cuentas son a 8 bits. En el anterior no vi, creo que eran a 12 bits o algo así era, más o menos. Pero en este caso es de 8 bits, así que en este caso las relaciones para 0, para 4 mAh las cuentas son 0, y para el máximo 20 mAh son 255 los 8 bits. Y teniendo esto en cuenta, y pues viendo lo anterior que relacionamos con la ecuación de la recta, siempre hay que tenerlo presente, ya que nunca aquí los valores son proporcionales, no están relacionados con una regla de 3 simple. Entonces, definiendo lo anterior, primero tenemos una salida digital output, así es como vamos a denominar nuestra variable en el eje X. Y tenemos, en este caso, esta parte ya la habíamos definido como TCB. Entonces, en este caso es TCB. Y aquí es digital output. Tenemos la TCB mínima. Tenemos la TCB máxima. Lo que aquí estamos usando miliamperes, ya que es lo que relaciona, lo que en realidad nos proporciona el controlador son cuentas. Y lo que podemos hacer es relacionarlo con miliamperes, que es lo más lo generalizado por el manual. Que exactamente es lo que nos da el manual, es la relación entre miliamperes y cuentas. Y no nos da la relación entre la variable física, por lo tanto tenemos que usar miliamperes y cuentas. Y después de eso usar la anterior fórmula para poder ahora sí relacionar a otra forma, que es de cuentas a cantidades físicas. Y así poder usar esa programación. Entonces tenemos aquí un digital output mínimo y acá tenemos un digital output máximo. Por lo tanto tendremos un digital output actual, que queremos saber de cierto valor. Tendrá una TCB actual. Okay. Bien, entonces vamos a declarar solo esto es digital output. Bien, ya tenemos declaradas estas, las anteriores ya las conocemos, y procedemos a hacer la relación. En este caso, M es la pendiente, ¿cómo la relacionamos con las Y? Y pues las Y siguen siendo las TCB, creo, no me acuerdo bien. TCB máxima menos TCB mínima. Ay, TCB mínima. Son guiones bajo esto que pongo, es costumbre de programación. No sé ni por qué las puse, los hubiera quitado, pero bueno, ni modo, ya lo relacionamos así. Así los valores X máximo y mínimo, entonces sería DO máximo menos DO y un bajo mínimo. Una locura con esos guiones bajo, podrían afectar a los operandos, pero entendemos. Así, y pues aquí B sigue siendo 4 mAh, o sea la TCB mínima. B es TCB mínima. Ok, entonces ya queremos saber la TCB actual. TCB actual es igual a TCB máxima menos TCB mínima entre DO y bajo máximo menos DO mínimo por, está muy grande, por X es la DO actual más B, que vendría siendo más TCB mínima. Okay. Ok, esto nos sirve para saber miliamperes para saber qué miliamperes existen a tales cuentas. Pero como nosotros queremos saber, perdón, sí. Y en el otro caso tenemos que nos daba de una variable física, nos daba los miliamperes. Entonces tenemos esta fórmula que relaciona la siguiente gráfica, y tendremos la otra fórmula que acabamos de encontrar. A ver.
Ok, aquí ya junté las dos fórmulas. Podemos ver que podemos hacer una igualación de tal forma que nos interesa saber la variable controlada física para tales cuentas, porque el controlador nos da las cuentas. Entonces, vamos a hacer el trucazo. El trucazo es igualación TCB actual igual con TCB actual. Es decir, vamos a juntarlas. TCB máxima menos TCB mínima, DO máximo menos DO mínimo por el DO actual más TCB mínima es igual a TCB máximo menos TCB mínimo entre CB máximo menos CB mínimo por CB actual más TCB mínimo. Okay. Me quedo fuera de rango, ahorita lo corregimos. A ver. Uy, me quedó muy grande, vamos a ver si no puedo hacer más chico. Ahí está. Ya lo hice más chico. Espera, se cargue, listo. Ah, se me fue la N. Chicas. Bueno. Ok, podemos ver, está la formulota, pero es fácil de saber. Entonces, TCB mínima están igual en ambas partes de la fórmula. Por lo tanto, si esta la pasamos para el otro lado, va a pasar restando. Por lo tanto, se va a cancelar con esta. Podemos decir que esta se va y esta se va. Y nos queda, al igual que también se va a ir. Okay. Esta está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo a toda la expresión. Entonces se va a cancelar con este. O fácil, vemos que ambos miembros están arriba, también se van a eliminar, dado que ya no va a haber la operación suma, sino que va a quedar solamente este conjunto. Entonces, podemos ver, a ver, ¿qué podemos ver? Si dijimos que nos interesa saber la variable física actual, entonces vamos a despejar CB actual. Entonces CB actual es igual a, ok, esta parte está dividiendo, pasa multiplicando. Ay, se me fue la mano. Entonces, CB máxima menos CB mínima. Estamos pasándolo esto del otro lado. Por lo tanto, solo nos quedó esta parte. Entonces sería DO máxima menos DO mínima por todo esto multiplicando a DO actual. Sí. Y esta sería nuestra fórmula. Nuestra verdadera fórmula para la escalamiento, para el escalamiento. Bien, aquí ya está todo. Esta es la fórmula para el escalamiento. Entonces, vamos a un ejemplo. Tenemos que ver la variable real actual. Por lo tanto, vamos a cambiar color. Ejemplo. CB actual es igual. CB máxima, 800 litros. Sí. Tenemos 800 litros y 0 litros la mínima. Tenemos 0 litros. Aquí podemos ver que en el digital output las cuentas máximas son 255 menos 0. Aquí las cuentas no tienen unidades, ¿verdad? Son bits. Por las cuentas actuales. Aquí es donde nosotros queremos ver. En este caso el transmisor está dando, por ejemplo, a poner el máximo de cuentas. O sea, nos está entregando 20 mA, por lo tanto serían las 255 cuentas. O sea que para este valor nos queda que 800 litros entre 255 por 255, pues se va, son 800 litros. ¿Sí? Pero esto es, ahora, si nosotros queremos saber 800 litros menos 0 litros, esto es como constante, ¿verdad? Una vez que se define, es lo que es. Pero esto va a estar variando siempre. Aquí este valor es el que siempre va a estar variando, es el que necesitamos saber. Por ejemplo, podemos ver que nuestro controlador está recibiendo 153 bits. Hacemos la operación 800, 255 por 153 es igual a la operación. Ponemos 800 entre 255 por ¿cuánto? 153 por 153, 480 litros. Y si nos vamos acá, 153 son 480 litros. Esto quiere decir que la fórmula está correcta. Así es como se hace el escalamiento. Ahora vamos a ver el escalamiento en el programa. Y para hacer el escalamiento, vamos a crear un nuevo proyecto usando el Studio 5000.
Y en este caso se va a simular con el Logix, SoftLogix, y vamos a ponerle un nombre y se guarda en la dirección que quieras. Yo lo edité, ahí lo hice yo. Slow, todo el slow va a depender de en dónde tengas el SoftLogix, ese clásico de aquí. Y en Finish, la versión de la 23 donde se puede. Podemos trabajar así ya, nada más que vamos al main program primero, en la main routine, no, vamos a crear una rutina que sería la de escalamiento, escalamiento, later, ok, por la main routine vamos a crear un botón con mm, bueno, no sé en qué categoría esté el salto de rutina, así que vamos a hacer manualmente JSR, el salto de rutina, vamos a asignar este tag, le vamos a poner activar escalamiento. Tenemos que poner algo porque si no, pues manda error. Tipo base y voy a crear. Y acá va a brincar al escalamiento. Entonces en escalamiento vamos a crear el CPT, la instrucción CPT. No, esto no. Ok, aquí en destino vamos a crear un nuevo tag. Acá le vamos a poner, en este caso, estamos haciendo el ejemplo de litros. Entonces va a ser nivel de litros, nivel litros, medida en litros del nivel del tanque actual. De hecho, esta vamos a usar la siguiente fórmula. Esta, la variable controlada actual. Entonces, podemos decir que es la CBA. Entonces, aquí sería la CB-A. Esta es la CBA, la variable controlada actual. Aquí va a ser un tipo real. Ok, va a ser real, todo es real, porque va a estar fluctúa con decimales. Bueno, y la expresión, aquí para hacer la expresión necesitamos crear los tags de los datos de todas las variables. Entonces vamos a controller tags y en edit tags vamos a agregar todos los tags. Entonces, siguiendo la fórmula, tenemos que agregar una CB máxima, una CB mínima, un digital output máximo, un digital output mínimo y un digital output actual. El digital output actual sería el enlace a las cuentas, pero en este caso vamos a simular las cuentas. Entonces vamos a poner CB mínima, alias no, va a ser de tipo real. Esta es la CB mínima. La CB mínima, la variable, no sé si CB mínima. Medida en litros. Entonces sería la CB. Ok, misma CB máxima, real, más CB máxima, más CB máxima, una DO real. Bueno, esto lo manejan enteros, así que podemos decir que estos son enteros. Así, actual. Valor de la cuenta, valor de la valor en cuentas, proporción al valor en miliamperes dado por el transmisor. Tenemos un digital output mínimo, que es también enteros. Hasta donde vamos a son de 0 a cierto número, porque son bits. Pero en este caso, una conversión de bits a decimales enteros. Esta es una DO mínima y DO máxima. Eso es, de hecho, debería ser real esto. Bueno, esto lo agregamos nosotros, si queremos meter. Este sí tendrá que ser una ley, pero una DO máxima. De máxima. Y ahí están todos los valores, están muy totas. Nosotros vamos a ir colocando los valores. En este caso, tenemos los siguientes valores. Según el manual nos va a dar que de 4 a 20 miliamperes, en 20 miliamperes van a ser 20.000 cuentas y para 4 miliamperes 4.000 cuentas. Pero aquí vamos a usar de 8 bits. Vamos a hacer que de 0 a 255 cuentas. O sea, el DO mínimo es 0 y el DO máximo es 255. Y ¿cómo se dice? En este caso el transmisor, bueno, digo la TCB, o perdón, la CB, la variable controlada física, es 0 litros a 800 litros.
Entonces, tenemos estos datos. La CB mínima son 0 litros y la CB máxima son 800 litros. Mientras que el digital output actual es el que vamos a variar nosotros. El digital output mínimo es 0 y el digital output máximo es 255. Ya teniendo estos valores, ahora sí, podemos editar acá. Aquí vamos a hacer la expresión dependiendo de usar la formula. Usar. Aquí vamos a escribir solo la parte del resultado, porque al final esto es lo que vamos a sacar. CB actual es igual a y la expresión del lado del lado de igual. Entonces tenemos que usar aquí los paréntesis para separar cada una de las. Dividir. Bueno, empezamos. Tenemos la primera, que es una división entre estas. Luego tenemos la CB máxima menos la CB mínima. Cerramos paréntesis. Entre el DO máximo menos DO mínimo. DO mínimo, todo esto entre otro paréntesis. Este paréntesis se cierra a estos otros paréntesis para separar la multiplicación. Buscamos el multiplicación. Ahí está. La multiplicación es esta. Este asterisco es la multiplicación. Y seguimos con los paréntesis. DO actual. Listo. Y clic afuera y se guarda. Y así es como trabajan las CPT, que lo que hace es un cálculo y lo manda a guardar al otro tag. De esta manera tenemos ya listo nuestra función de escalamiento. Checamos el bloque, el ladder que está actual, verificamos, vamos en la rutina, verificamos que hay tampoco hay errores, compilamos y vamos a comunicaciones, UARTI. Aquí seleccionamos el SoftLogics y descargamos el programa en el SoftLogics. Y va a empezar a cargar el programa que hemos hecho para poder simular y comprobar que funciona. Ajá. Y ya estamos en modo on. Ya estamos corriendo el programa. Aquí vamos a activar la rutina de escalamiento y ya está trabajando. Entonces, aquí no sé por qué aparece así, pero vamos a controlar tags, monitor tags. Aquí se movieron los valores, pero sabemos que aquí DO máxima son 255 cuentas, DO mínima son 0, y el valor actual ahorita, vamos a usar la siguiente gráfica. Vamos a primero usar 57.3 cuentas. Entonces, en el digital output actual, aquí nos lo va a dar el controlador, va a estar monitoreando la entrada del transmisor. El transmisor va a estar variando de 4 a 20 mA y dependiendo de lo que nos dé, nos va a dar en cuentas. Y es lo que aquí vamos a simular, es que vamos a simular que nos está dando unas cuentas del transmisor. En este caso, nosotros lo vamos a poner manualmente. Vamos a poner 57.3. 57.3 cuentas. Ok. Es que es valor entero. Es que, perdón, aquí sí debe de ser real. Creo que no me deja cambiar los valores. Esto sí es real. Por lo tanto, todo debe ser real. Cierto. Las cuentas, por general no son en punto decimal, pero vamos a simular que es en punto decimal. Entonces ahí está. Volvemos a compilar, guardamos, compilamos y volvemos a descargar el programa. Vamos otra vez a Run, monitor tags, y otra vez se nos movió aquí. No sé por qué, pero ya está la main team. Se quitó. Vamos otra vez. Activamos el escalamiento. Aquí el bloque está trabajando, pero acá es donde monitoreamos nuestros tags. Entonces, aquí la DO máxima son 255 cuentas, enter. Y aquí el valor actual, como dijimos, vamos a poner 57, no, ¿qué? Queda 57.3. 57.3, enter. Y la CB actual, la variable controlada física, es de 179 litros. Vamos a la gráfica 57.3, 179, 180 casi. Bueno, si nos vamos a un valor exacto, 400 litros, no, a un valor exacto de cuentas, 153, le vamos a tener 480 litros. Entonces, 153, en el valor de cuentas, 153, vamos a suponer que el transmisor nos está dando 153, por lo tanto, estamos obteniendo una lectura de nivel de 480 litros. Como pueden ver, está funcionando. Entonces, si nuestro tanque está al 100% rellenado, obtendremos entonces 255 cuentas. Como debe de ser, 255 cuentas serían los 800 litros, el tope.
Vamos a hacer otro. 127.5. 127.5 deben de ser 400 litros. 127.5 son 400 litros. Así, y de esta forma podemos ver que el bloque está funcionando bien. Este bloque lo que hace es hacer la operación compleja y guardar el resultado en un tag. Aquí lo que es importante es definir que el tag sea, el tipo de datos del tag sea correcto para poder estar manejando los valores. Y eso sería todo para el escalamiento.